Bienvenidas a todas. Antes de nada os voy a poner un poco en contexto de dónde nacen estas sesiones, de dónde nace este curso y también para que sepáis quién os convoca aquí. Estáis en el espacio del Aliento a la Mirada. El Aliento a la Mirada es un proyecto que dirijo desde hace 5 o 6 años, más o menos, en el que se hace una propuesta de trabajo a través de la escritura. Esta propuesta va cogiendo formas y nombres según el momento. Se propone la escritura como una práctica que nos ayuda, que nos acerca al autoconocimiento, como una práctica de inspiración, como una práctica de reflexión, en la medida en que la escritura realmente nos permite ir desvelando aspectos más o menos conscientes de nosotros mismos, ¿no? En este espacio de la escritura hasta ahora lo he llevado en solitario y a partir de cierto momento, pues, bueno, consideré que era necesario, que era importante enriquecer todo el trabajo que estábamos haciendo con aportaciones de otras personas. Esto sumado a que en los espacios de escritura, pues se dan una serie de fenómenos, ¿eh? La escritura va envuelta en ciertas fenomenologías. Una puede ser aquello que llamamos la inspiración, ¿no? Tengo un día inspirado, pero a veces es más que un momento inspirado. Se dan situaciones de personas, especialmente cuando tienen algún tipo de apertura muy grande por una experiencia de apertura de conciencia o por una experiencia dolorosa, en el que realmente entran en procesos de canalización, aunque sean de unos versos, aunque sea de un texto. Y es curioso porque en estos procesos muchas personas ni siquiera son conscientes, simplemente se expresan, es que me viene, es que me baja, es que esto no lo he escrito yo. ¿Mm? Pues era ir dando un poco de sentido y de contenido a este tipo de experiencias. Además, en algunos talleres, no en todos, hacemos un ejercicio que es el registro de experiencias, que según el taller le ponemos un nombre u otro, experiencias curiosas, ¿no? Experiencias no racionales, en las que entran no solo fenómenos de inspiración, sino otro tipo de experiencias que tenemos en lo cotidiano, si estamos un poco despiertas, un poco atentas, pues experiencias a través de los sueños, ¿no? Experiencias de sueños premonitorios, de mensajes que nos llegan a través de los sueños, realmente importantes o realmente impactantes, experiencias de percepción propias y de los demás, que a veces nos vienen en forma de imágenes, a veces nos vienen en forma de mensajes. Bueno, todo un conjunto de experiencias que tenemos, están presentes en la vida cotidiana, que de alguna manera entrarían en lo que sería el mundo más de lo esotérico, ¿eh? Todo aquello que trasciende el pensamiento y la razón, por supuesto, o que no tenemos maneras de explicarlo. Pues todo este tipo de situaciones y experiencias que se han compartido en los talleres me llevó al punto de decir, bueno, necesitamos que alguien nos ayude a ir un paso más allá en estos temas. Alguien que nos acompañe en este tipo de fenómenos y que nos ayude también a contextualizarlos. Y así es como nace esta colaboración con Mapi Rivera. Invitamos a Mapi Rivera a participar y a hacer talleres conjuntamente. Mapi Rivera y yo nos conocimos hará unos 5 años en un encuentro en el Instituto de Estudis Tufís de Barcelona.
Después la vida pues, nos fue regalando otras personas, otros encuentros. Bueno, teníamos espacios en común, pero lo curioso es que antes de conocerla, antes de haberle puesto cara y voz, yo encontré navegando por internet un trabajo de doctorado que me pareció una maravilla. ¿Ves? Simplemente una maravilla, que es el trabajo de doctorado que hizo Mapi Rivera. El título es Lo luminoso, lo luminoso, no lo luminoso, sino lo luminoso de la luz. Este libro, bueno, este trabajo se convirtió en un libro que algunas de vosotras ya conocéis. Es una bellísima obra. Años más tarde, en el 23, de hecho no hace mucho, en noviembre del 23, la exposición se titulaba La mano guiada, hablaba de procesos de canalización gráfica, de escritura y de dibujo, y Mapi hizo la primera charla de presentación. Ya nos conocíamos, ya conocía su trabajo, solo me faltaba oírla hablar de lo suyo. Me gustó muchísimo la presentación que hizo, porque encontré en ella todas las cualidades que consideraba importantes para este tipo de acompañamiento. Uno es que ella habla desde la experiencia, habla desde la práctica como canalizadora, habla después de haber hecho un trabajo de investigación de muchos años sobre este tema, pero además en el trabajo de investigación, en la tesis doctoral, ella hace una propuesta, un marco teórico con lo que ella llama unas cartografías que realmente nos ayudan a movernos en todos estos temas y poder poner nombre a algunas experiencias. Y bueno, pues después de la sesión que hizo en el museo, me acerqué a ella una vez más y le dije, Mapi, tenemos que hablar. Y así fue. Hablamos y aquí estamos. Ahora, a diferencia del curso que ya hemos hecho, después de la experiencia del primer curso, reitero que realmente creo que estamos en muy buenas manos. Y en estos temas de canalización, creo que es importante eso. ¿Mm? Es un tema que ahora de alguna manera está muy en boga, pero estos temas hay que hablarlos con cierto rigor, con cierto conocimiento, con un espíritu inclusivo y amoroso a todo tipo de experiencias. Y por qué no también con ese puntito de marco teórico. Lo digo porque realmente es un tema que se está abriendo y os recomiendo tener criterio cuando se trate de estos temas. El primer taller, si tus manos, ¿no? Si tus manos fueran alas, constato, y algunas personas que están aquí también lo pueden hacer, que estamos en buenas manos, que Mapi Rivera sabe de lo que habla y que nos va a conducir de la manera más amorosa y certera que os podáis imaginar. Mapi, todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Olga. Disculpa, solo un segundo, Mapi. Sí. Es que veo que hay una pregunta y no lo he dicho. Podéis dejar preguntas en el chat porque no podéis conectar el micrófono ahora mismo y después habrá un espacio para hacer preguntas. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Mapi, adelante. Vale. Pues muchísimas gracias, Olga, por esta presentación. Ya te he dicho más de una vez que realmente fue tu invitación la que me permitió pues cuajar ese primer curso y poner orden a todas estas ideas que de algún modo estaban ya
como volando a mi alrededor, pero yo creo que necesitaba como esa invitación para hacerlas realidad. Así que muchas gracias por abrir tu espacio. Y bueno, también reitero el agradecimiento a todas las personas que estáis aquí, las que se han unido y las que sé que lo verán a posteriori, porque hay muchas personas que han dicho que no se podían conectar en directo. Entonces, para empezar y sencillamente para que os podáis situar y me podáis situar, os voy a contar brevemente pues, mi periplo para que entendáis también desde dónde hablo. Yo me he formado, como ha explicado Olga, me he formado en Bellas Artes. Fue una decisión muy intuitiva y yo creo que la principal motivación fue que sentí que al estudiar Bellas Artes podría tener como una burbuja de espacio y de tiempo como la que estamos generando aquí, pues para estar conmigo, para indagar, para imaginar y para reconectar sobre todo con ese flujo de la infancia, con ese bienestar de la infancia, con esos ratos que yo recordaba de juego continuo, ¿no? En el que de repente el tiempo del reloj no existe, es un tiempo distinto, en el que hay un puro disfrute, en el que te permites ser creativo. Entonces me pareció como un marco en el que yo podría de nuevo reconectarme con ese estado de fluidez. También es verdad que ya desde niña yo tenía como muchas visiones, muchas percepciones, sobre todo tenía muchas percepciones de luz. Me sentía muy conectada, una especie de luz que me atravesaba. Bueno, esto de alguna manera se diluyó en la adolescencia, pero a través de los procesos de creación volví a reconectar con ese estado de flujo y de conexión, con ese estado de visión interior. Porque al final, ¿qué hacemos todas las personas creadoras? Procurarnos un espacio de recogimiento en el que la inspiración llega. Esos momentos de reencuentro con una en el que nos abrimos a esa posibilidad de que la inspiración llegue. Entonces, bueno, yo realmente, muy curioso, y esto siempre lo comento porque me acuerdo de estar allí formándome en Bellas Artes y me acuerdo de ir a ver algunas exposiciones, pero aprendía más a nivel formal de lo que veía, que no a nivel teórico. Me motivaba mucho más, por ejemplo, la lectura de místicas, de místicas del medievo, porque yo allí, en esos relatos, entendía lo que yo vivía. Claro, ¿qué hacen las místicas? Narrar sus experiencias de visión, esas aperturas visionarias, esa necesidad de contar una realidad que las trasciende y que casi siempre está teñida de visiones luminosas, de esa luz que yo diría que no es una metáfora, porque es como una experiencia muy real de esa luz. Entonces yo, pues, devoraba estas lecturas de místicas porque era una manera de comprender lo que yo estaba viviendo y lo que yo había vivido en la infancia. Entonces, bueno, cuando acabé tuve esta oportunidad de hacer una investigación doctoral y lo que decidí investigar, porque para mí no fue ningún protocolo, sino que fue una manera de entender los propios procesos creativos, pues fue eso, investigar el fenómeno de la inspiración. Y es esta publicación de la que os hablaba Olga. ¿Qué pasó? Que yo creo que esta investigación, más allá de que me permitió entender perfectamente lo que vivimos los creadores, que tiene mucho que ver con los místicos, que tiene mucho que ver con los chamanes, que tiene mucho que ver con las experiencias transpersonales, también con experiencias espontáneas de apertura. Yo creo que toda esta investigación, en verdad, también me estaba preparando para lo que venía después, que fue que allá hace como unos 4 años, de repente pues tuve una gran crisis y una apertura muy abrupta de la sensitividad. Fue un proceso difícil y muy turbulento y ya lo compartí en el curso, esta idea que me ha venido después de que
de alguna manera, a pesar de que fuera un periodo difícil, como me abrió la sensitividad, que luego entraré en qué es la sensitividad, una vez me recuperé, pues todas esas capacidades me han servido para vivir una vida más plena, más inspirada, más creativa. Pero ese paso o ese estado crítico, yo digo que fue como si me metieran en la lavadora. Esto, ¿verdad, Lucía? No es la primera vez que lo digo, que lo comenté en el curso. ¿Qué pasa? Que pues vives el proceso de prelavado, de centrifugado y de secado muy rápido. Claro, entonces esto es... Pero es un acelerador si lo sabes llevar bien, porque a lo mejor lavar la ropa a mano pues te hubiera costado 4 años y de este modo pues lo vives en, no sé, en 6 meses. ¿Vale? Pero bueno, también hay que tener esa fortaleza para ir sosteniendo lo que estás atravesando. Al final, yo lo que creo es que es como un proceso también de purga, de limpieza interna, ¿no? Se abre la sensitividad, se te abren tus capacidades de ver y ves todo lo que hay fuera, pero también lo que hay dentro de ti. Todo lo que hay por sanar, todo lo que hay por liberar, todo lo que hay por superar. Antes hablaba Olga de la canalización. Yo creo que todas somos canales y todas estamos continuamente recibiendo inputs, informaciones, inspiraciones, pero ¿qué pasa? Que al final es muy importante también discernir y para eso, cuanto más limpio está el canal, que somos nosotros, estos instrumentos de receptividad y de canalización, pues más fácil es que esa información nos atraviese sencillamente, ¿no? Hay unos códigos de interpretación porque inevitablemente nosotros interpretamos lo que recibimos, pero cuanto más neutra es nuestra percepción, más, digamos que más saludable es esa información, más empoderadora y más liberadora es esa información. Entonces, una de las cosas que junto a mi compañero empezamos a hacer metódicamente fue meditar a diario. Porque sí es verdad que para mí los procesos de meditación habían sido vías de estar conmigo, vías de introspección, no era algo que hacía como de forma continua y comprometida, sino era algo que, pues bueno, iba haciendo sobre la marcha, ¿no? Y los procesos de creación en sí mismo también me procuraban esos estados, pero no era una disciplina que yo me había procurado. Entonces, al empezar a meditar a diario, que el motivo fue encontrar, recuperar el equilibrio, recuperar el bienestar, a partir de esas meditaciones se empezó a activar más la visión interna y también se despertó la audición, que yo al principio decía, no sé qué está pasando, pero oigo como palabras aquí en mi oído. Porque lo de ver ya yo estaba más acostumbrada, pero lo de oírme me resultaba extraño, claro. Y entonces allí me di cuenta, sobre todo por casualidad, que no hay casualidad, sino más bien sincronías, un día pues estaba viendo a una canalizadora que luego se convirtió en mi maestra porque me formé con ella, que se llama Teresa Borotao. Ella estaba en una entrevista y se puso a canalizar en directo con toda la soltura y entonces yo me di cuenta de que lo que ella estaba viviendo, fijaros, como por reconocimiento, era lo que me estaba empezando a pasar a mí. Y allí yo empecé a coger confianza, empecé a soltarme y empezamos, primero escribía todo lo que oía, luego lo empezamos a registrar, porque realmente la información que llega, y en nuestro caso solía ser información y suele ser información muy trascendente, muy metafísica, muy poética, muy hermosa. Tanto uno de los síntomas por los que podéis reconocer que estáis canalizando es que esta información que estáis canalizando vosotras mismas de algún modo os sorprende a vosotras. O sea, de algún modo es como, wow, esto ha pasado a través de mí, porque yo me estoy sorprendiendo al oírlo, ¿no? Es como si fuéramos, estos que hemos dicho muchas veces, ¿no? De la radio, ¿no? Es como al final sois conductores, somos conductores, conectamos una frecuencia y allí canalizamos. Bueno, pues hasta aquí situaros un poco en este periplo. Entonces,
para hablaros de la sensitividad, que yo antes he dicho, tuve una apertura muy abrupta de la sensitividad. Claro, ¿qué es la sensitividad? Sabemos lo que es la sensibilidad, que la podríamos relacionar más con los 5 sentidos que todos conocemos y que todos utilizamos en nuestra cotidianidad, pero la sensitividad es un término que se empezó a usar, sobre todo, la primera persona que lo utilizó en Alemania fue para definir a unas personas que tenían la capacidad de ver como la emanación energética de los imanes. Y fue la primera vez que se usó este término, sensitividad, estas personas que pueden ver como el campo energético de los imanes. Después, más adelante, Safika Karaguya recuperó este término. Safika Karaguya era una neuropsiquiatra que, muy curiosa, que una vez le hablaron de esta fenomenología, decidió investigarlo. Empezó a buscar a personas sensitivas. Le costaba mucho encontrarlas porque son personas que tienden, y en aquella época hablamos de mediados del siglo pasado, tienden a pasar desapercibidas. Finalmente halló algunas personas y se dedicó a estudiarlas, a estar con ellas y a estudiar cómo ellas percibían. Estas personas tenían la capacidad, y tienen la capacidad, algunas de ellas, porque cada persona, digamos que esta capacidad ampliada de percepción la puede tener más desarrollada por un lado o por otro. Hay personas, por ejemplo, pues, que son capaces de ver, igual que se ve el campo energético de los imanes, son capaces de ver el aura, lo que llamamos el campo energético de los humanos, nuestro campo energético. Son capaces de ver colores a nuestro alrededor. Y a partir también de las armonías o desarmonías de estos colores se llegan a identificar y a diagnosticar enfermedades. Incluso hay personas sensitivas pues, que son capaces de incidir y sanar. Y bueno, Safika Karaguya investigó todo el espectro de la sensitividad, capacidades como la psicometría, que es a partir de un objeto poder obtener información de la persona que poseyó ese objeto. Hicimos algunas prácticas en el curso. Telepatía, precognición, la capacidad de anticipar acontecimientos, la radiestesia, la capacidad de detectar pues agua o petróleo, ¿no? Es toda una sensitividad que ella fue estudiando, analizando, y ella decía que las personas sensitivas en realidad son personas que tienen un elevado nivel de percepción. Son personas que ella definía como súper sanas. O sea, esto lo decía para, digamos, desmentir a todas esas otras hipótesis que pueden decir pues, que son personas desequilibradas, ¿no? Ella decía, no, al revés, esas personas son muy sanas. ¿Por qué? Porque imaginaros, una de las principales personas que investigó Safika Karaguya, que tenía esta capacidad de ver el aura, de ver las emociones, de ver a través de los colores. Imaginaros, es como si te desnudan con la mirada. O sea, tú estás viendo a la otra persona su campo energético. Esa persona no te puede engañar. No te puede engañar porque si tú tienes un campo de creatividad, de armonía, a lo mejor prevalecen los rosas, hay colores puros. Si en tu aura, pues a lo mejor hay más turbiedad, más mezcolanza, pues a lo mejor hay emociones contenidas, miedos, resentimientos. Claro, entonces esta persona, una persona que es capaz de ver el efecto de las emociones en uno mismo, claro, ella va a optar por mantener emociones enaltecidas, porque lo ve en ella misma, ¿no? Entonces, bueno, pues Safika decía que son personas súper sanas, las personas sensitivas. Una de las cosas que me han dicho recientemente para explicaros el fenómeno de la sensitividad es esta, ¿no? Imaginaros que con los 5 sentidos percibimos una franja de la realidad. Es como el espectro del color, ¿no? Hay colores ultravioletas que no llegamos a percibir, pero sabemos que están allí, o colores infrarrojos.
Pues con la sensitividad pasa algo así. Cuando usamos solo nuestra sensibilidad, sí, somos funcionales en el mundo, pero estamos usando solo una franja de nuestras capacidades y por tanto estamos percibiendo solo una franja de la realidad. Cuando usamos la sensitividad, ampliamos nuestra capacidad perceptiva y podemos ver dimensiones de la realidad más sutiles, pero que también están aquí y que abrazan nuestra realidad. ¿Qué pasa? Pues que se nos educa y se nos enseña a ver con los ojos físicos y a percibir, pero no se nos enseña a desarrollar esta sensitividad. Fijaros, hay estudios que demuestran que cuando nacemos percibimos la realidad como si fueran flujos y coágulos de luz. Percibimos así, por eso a veces los niños pequeños parece que no enfocan, ¿no? Que miran, pero miran a un lado, al otro, y poco a poco se nos enseña a ver y se nos enseña a focalizar y se nos enseña a delimitar las cosas para ser funcionales y operativos en el mundo. Pero justamente esta sensitividad es lo contrario, es como, bueno, ya no nos vamos a focalizar en los límites, en lo limitado, sino vamos a ampliar el foco hacia lo ilimitado, que también está aquí. Y esto me trae a la memoria, yo no sé si conocéis las historias de Don Juan y de Castaneda, que era un chamán, un aprendiz de chamán. Una de las cosas de los ejercicios que le ponía Don Juan a Castaneda lo hacía sentar a mirar el espacio entre las hojas de un árbol. No a mirar las hojas, la delimitación de las hojas, sino a mirar el espacio entre las hojas. Porque igual que se ve la energía de los imanes, si alguna vez os ponéis a observar la vegetación, es bastante sencillo ver como la irradiación, ¿no? Como una especie de punteado de luz. Y al final, si empiezas a ver no solo las cosas, sino también el espacio entre las cosas, acabas viendo que todo está absolutamente conectado por una especie de trama de luz, ¿vale? Esto lo explica muy bien Jill Bolte Taylor, que era una neurocientífica que tuvo un ictus, y ella misma dice, es que luego tardó 8 años en recuperarse, pero en el momento casi lo disfrutó, ella lo dice así, porque de repente su cerebro, la parte de su cerebro izquierdo, que es el que pone los límites, el que nos ayuda a delimitar la realidad, se le encharcó de sangre y empezó a ver todo como un flujo continuo de luz, ¿no? Entonces, bueno, claro, al final nuestro cerebro también es un filtro, filtramos la realidad. Y bueno, hablando de esta idea del tapiz, de que todo está conectado, una metáfora, una analogía que se suele usar es que si imagináis un tapiz, no sé, imaginaros un tapiz de estos antiguos de las casas señoriales, que a lo mejor hay pues unos ciervos o una escena de caza, ¿no? Claro, cuando miramos con los 5 sentidos, vemos los ciervos y vemos la escena de caza. Cuando miramos también con la sensitividad, podemos ver los hilos que hay detrás de ese dibujo, ¿sabéis? Y lo mismo si lo trasladamos a la realidad. Ya no solo vemos la realidad limitada, sino que vemos la realidad mucho más expandida. No sé si se está entendiendo, pero luego daremos paso a preguntas y todas las dudas que hayan surgido, pues las vamos a aclarar. Bueno, la buena noticia es esta, ¿no? Que, como decía Olga, hay como una especie de despertar. Muchas personas, ya sea por crisis, por experiencias espontáneas de despertar, también por experiencias de mucho bienestar, de estados de mucho gozo, todo lo que te lleva a los excesos por un lado o para el otro te empuja a este despertar. También las ECMs, que hoy en día están muy estudiadas y casi podrían ser testimonios del más allá de gente que va y vuelve, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte.
Entonces, la buena noticia es que igual que aprendimos a ver de pequeñitos, podemos aprender a percibir de esta forma más ampliada. Yo tengo aquí una pequeña chuleta porque ayer cuando me echaba la siesta, de repente empezaron a llegar como ideas, cuéntales esto, cuéntales lo otro. Y entonces, una de las cosas que me dijeron, que es importante para abrir esta sensibilidad. Primero, creer en la posibilidad. Claro, si nadie nos ha hablado de esto. Es más, a lo mejor hay muchos niños pequeños que se les ha coartado, se les ha dicho son fantasías. No solo no nos han apoyado a lo mejor en la infancia, sino que nos han reñido o nos han coartado esta sensitividad. Primero, volver a creer en la posibilidad. Después, practicar, crear espacios de práctica, espacios de recogimiento, espacios de percepción interna. ¿Vale? Y esto lo empezamos a ver en el curso, ir configurando un lenguaje. Un lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se da este diálogo, como lo queráis llamar, la inspiración, tu yo superior, otras dimensiones, la fuente, cuando se da este intercambio, en el que nosotros estamos recibiendo información, claro, según cómo seáis cada una de vosotros, vais a tener más desarrollada una sensitividad que otra. Algunas podéis ser muy visuales, otros podéis ser más auditivos, otras podéis tener como certezas o conocimientos que os llegan y no sabéis cómo os llegan. Otros podéis sentir a través del cuerpo. A lo mejor os ha pasado alguna vez de estar con alguien que no se encuentra bien y empezar a sentirlo vosotros, o al revés, estar con alguien que está eufórico y vosotros empezar a sentir esta alegría en vosotros. Esto tiene nombre, se suele llamar clarividencia, clariaudiencia, clarisintencia, claritacto, clarigusto, clariconocimiento. Bueno, no vamos a entrar allí porque nos dilataríamos demasiado, ¿no? Pero bueno, utilizando estas claris, estas percepciones claras que van más allá de nuestros sentidos físicos, porque fijaros, cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, sale de su cuerpo, o cuando tiene un viaje astral, sale de su cuerpo, o cuando alguien está ensoñando o durmiendo, de alguna manera todos los sentidos físicos están dormidos. Y sin embargo, seguimos percibiendo. Es una percepción que va más allá de la limitación de nuestros sentidos físicos. Entonces, a partir de esta sensitividad y a partir de esta comunicación, lo que recibimos son impactos de información. Impactos de información. A mí me lo han explicado así, ¿no? Como si fueras, si volvemos a la analogía de la radio. Hay una frecuencia que captas y la radio la traduce a través de la voz. Si vamos a alguien que es más clarividente, podemos hacer la analogía de un ordenador. Hay un wifi que capta unas informaciones que traduce a través de la imagen y también del audio. También me lo han explicado de la siguiente manera. Imaginaros el código Morse, ¿vale? El código Morse, que son unos tics, 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 que es un código universal para que cualquier persona de cualquier idioma, si conoce este código, lo puede traducir a su propio idioma. Pues eso es un poco lo que pasa con la canalización. Nos llegan impactos de información que nosotros tenemos que traducir e interpretar. Entonces, yo en mi propia experiencia lo que me he dado cuenta, porque en mi caso comunican mucho a través de símbolos, voy haciéndome como una especie de diccionario de símbolos en el que voy como descodificando esta información que me llega. El símbolo es una herramienta que se usa mucho, porque el símbolo tiene como capas de información. Tú puedes percibir una capa de información, seguir mirando el símbolo te va desgranando y te va ofreciendo más información. De hecho, la etimología de la palabra símbolo es lo que une el cielo y la tierra. Entonces, es esta manera de impactos visuales. También pensad que vivimos en un mundo bastante visual. Por lo tanto, la clarividencia suele ser una de las capacidades
que más se desarrollan y se abren cuando se abre esta sensibilidad. ¿Qué más? Vale, pues creer en la posibilidad, practicar y entrenarse, a través uno mismo, a través de meditación, a través de contar lo que percibís a un compañero o una compañera y así recibir validación. La validación te va ofreciendo confianza, te va dando confianza en lo que sientes, lo que ves, no te lo estás inventando, esto lo experimentamos en las clases, ¿no? Cuando te pones por parejas y tú apenas conoces a la persona que tienes delante y sin embargo te llegan una información que tú le comentas a la otra persona y la otra persona te la valida, pues ahí tú vas cogiendo confianza. Esto no me lo estoy inventando, que es lo primero que dice la mente, esto me lo estoy inventando. Nos ponemos la zancadilla muchas veces. Entonces, sí, la confianza es muy importante. Esta validación no solo te puede llegar a nivel terapéutico, por ejemplo, cuando trabajas con otra persona, porque suelen ser siempre comunicaciones que ayudan a la otra persona a desbloquear, a avanzar, a desarrollarse, a sanar, sino que tú misma lo puedes experimentar en tu vida. Yo desde que medito a diario y recibimos todas estas informaciones, todas estas canalizaciones, que ya digo que suelen ser muy universales, pero cuando tenemos un problema cotidiano también nos dan consejo, pues claro, tu vida mejora. Dices, oh, qué maravilla y qué lujo, pero es que está al alcance de todos. Lo único que es verdad es que es necesaria nuestra predisposición, es necesaria nuestra apertura. Hay como un respeto incondicional desde más allá que no van a intervenir a pesar de que tienen muchísimas ganas de ayudarnos, a no ser que nosotros no pidamos esta ayuda, este consejo. Esta inspiración llega porque te abres a recibirla, ¿no? Es necesaria esta apertura. Y ya, para acabar, quería sencillamente mencionaros que el corazón, esta clase se llamaba sensitividad cordial, el corazón, tan como me lo han mostrado a mí, es como el órgano sensitivo por excelencia. En la mística se sabe y se reconoce en todas las tradiciones que el órgano del corazón, porque es un órgano, fijaos que es un órgano, es el lugar de la empatía. Entonces, tú cuando conectas con la otra persona, si eres empático, conectas a través del corazón. Pero es que para conectar con estas otras dimensiones, pues también nos sirve esta expansión del corazón, esta apertura del corazón. Y es como un broche entre dimensiones. Esto me lo han mostrado mucho. Y luego lo que hablábamos, ¿no? Antes de la pureza cordial. La pureza cordial, la higiene interna. Igual que nos lavamos, nos nutrimos, tenemos dietas para mejorar nuestro físico, pues esta higiene interna, ¿no? Bueno, voy a limpiarme internamente, ¿no? Pensamientos que no me sirven, bloqueos que me están impidiendo avanzar. Toda esta higiene interna lo que hace es que tú, como canal, como instrumento, pongas menos filtros al recibir la información. Evidentemente, cada una de vosotras, cada uno de nosotros somos únicos y esa es la maravilla del fenómeno y cada uno va a percibir de forma diferente. Y por eso tenéis que conoceros para saber cuál es vuestra capacidad más desarrollada o que se puede desarrollar más. Pero esa limpieza, esa higiene del canal sí que es importante, ¿vale? Para tener una buena sintonización y una buena traducción. La confianza ayuda mucho. El miedo entorpece mucho, porque el miedo nos puede llevar a interpretaciones sesgadas, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí ya acabaría simplemente con esta idea de limpieza del canal, de higiene perceptiva. Os hablaría de un estado muy importante para la inspiración, para la canalización, que es el de la neutralidad. Es esta idea de que tú te abres a la información que llega para ti o para otra persona sin juicio. Y claro, esto también pasa por un proceso interno, yo todavía lo estoy atravesando, porque pasa por dejar de juzgarte a ti misma, por ser muy compasiva, muy comprensiva, muy cariñosa contigo misma, porque solo así puedes
dejar de juzgar y ser muy neutral ante lo que sucede, ante lo que recibes. Y porque, claro, imaginaros, esto siempre lo comento, ¿no? Cuando canalizamos, yo creo que siempre canalizamos. A veces la antena de la radio está aquí y estamos canalizando en bucle nuestros pensamientos. Cuando subimos la antena, a lo mejor conectamos con una realidad un poco más esponjosa, más ampliada, más sabia. Y ahí canalizamos desde un lugar eh, que inevitablemente tiene otra perspectiva, porque tiene una perspectiva de alzado, como el águila, ¿no? Que tiene esa capacidad de ver de lejos y a la vez de ver, de enfocar lo pequeñito, ¿no? De hecho, al águila siempre se relaciona con el espíritu. Pues bueno, es un poco esto, ¿no? Decir, permitirse, abrirse y a veces, pues eso, lo que decía Einstein, no se puede solucionar un problema desde el mismo lugar que se creó, pues abrirte a este ensanchamiento, a esta dilatación de la percepción. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí lo que yo os quería contar sobre sensitividad. Ahora sí, si queréis, tenéis alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Mapi. Gracias a ti. Bueno, era una capsulita para abrir el tema. Mapi está muy metida en este tema y tiene mucha experiencia. Quiero decir que os sintáis cómodas preguntando cualquier cosa, por esencial o básica que pueda parecer la pregunta. ¿De acuerdo? Concentrar mucha información en unos pocos minutos no es fácil y tampoco lo puede desarrollar. Yo creo que lo has hecho muy bien. Pero de verdad, sentiros cómodas en preguntar cualquier aspecto relacionado con eso. Con compartir, si habéis tenido alguna duda o si tenéis alguna inquietud o queréis compartir algo, pues adelante. Si os parece bien, empiezo con algunas preguntas que hay aquí en el chat, Mapi, y Mm, después quien quiera que abra el micro y pregunte. Bueno, Teresa, antes de empezar la conversación, nos pregunta a qué os referís con la canalización, aunque después lo hemos explicado. Bueno, cuando yo me he referido a la canalización, que ha sido cuando he realizado la pregunta, me refería a la escritura canalizada, al dibujo canalizado, que es aquello que eh, popularmente hemos dicho que estoy en un estado de inspiración. Como decía Mapi, es una cuestión de lenguaje. Habrá personas que dicen que le han hablado los ángeles. ¿Mm? Habrá personas que dicen, o antes hablaba de las musas, ¿no? También. En cualquier caso, canalización, estamos recibiendo una información que no la he procesado en el sentido literal de con la razón y el raciocinio. Cualquier cosa que me llega. Y nos ocurre continuamente, nos ocurre continuamente y en muchas formas. Y esto sí, existen muchos grados. Después Mapi nos ha ilustrado el tema con claro, bastante. Olga, igual que dices que no pasa por la razón, por eso he dicho antes que el corazón es el órgano sensitivo y canalizador por la experiencia. Por eso dice, he tenido una corazonada, porque es como una información más cordial, que te llega de forma más intuitiva, más directa. Claro, muchas decisiones, a veces se pierde mucho, mucho tiempo y mucha energía con esos flujos mentales, ¿no? Que procesamos los pros, los inconvenientes, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor en un estado de recogimiento y meditación preguntamos cuál es la mejor decisión y de repente llega una claridad total que a lo mejor es la decisión que te procura mayor crecimiento o mayor aprendizaje. Entonces sí, es como una información que no pasa por los bucles de la mente, sino que es más directa, más cordial. Tenemos aquí una persona que nos dice, bueno, que creo que no puede estar aquí, que quiere acceder a la grabación. Sí, bueno, ahora haremos una meditación guiada por Mapi y haremos una práctica. Y todo eso lo tendréis en una grabación que se os enviará por correo también.
Vale, ¿qué aconsejas para trabajar la falta de confianza en la propia capacidad sensitiva? Pregunta. Bueno, como decía antes, todo es cuestión de entrenamiento, de entrenarse, de ir constatando que esta información que recibes tiene una validez en tu vida, te ayuda a mejorar, te ayuda a prosperar. Si estás con otra persona practicando, es fácil comprobar porque la otra persona te va a decir si eso tiene sentido para ella o no, y eso también te generará confianza. Ujú. Entonces, bueno, sí, sobre todo practicar, confiar. Es que ahora me venía algo y se me ha ido. Bueno, la validación, ¿no? Que decías, Mapi, todo el proceso. Sí, Siempre que sentimos que otra persona nos valida esta percepción o nosotras mismas, ¿no? sí, sí, ya sé lo que os Muy iba a bien. decir. Lo de la validación. Gracias, Olga, que es muy importante, ¿no? Verificar que eso está teniendo una consecuencia positiva en tu día a día o que eso es una información constatable y positiva también para otras personas. Y sobre todo, deciros que cuando estáis abriendo vuestra sensitividad y conectando con estas dimensiones de saber, que como ha dicho Olga, se pueden llamar de muchas maneras, que sepáis que esta información puede removeros, porque siempre os van a decir la verdad, pero siempre es en pos al enaltecimiento, a la mejora personal, al desarrollo de vuestro potencial. Porque esto que os decía de hay esta ayuda allí disponible, pero nos tenemos que procurar abrirnos a ella. Realmente, yo que llevo, pues eso, 4 años meditando a diario, al principio solo recibía estos mensajes, luego me empecé a preguntar, bueno, ¿y estos mensajes de dónde vienen? Y realmente yo he conseguido, pues, identificar guías, protectores, hay toda una serie de seres que al final son mediadores. O sea, el ángel que decía la Olga, la figura del ángel, la idea es el que lleva el mensaje, el mediador, el que te trae el mensaje, la buena nueva. Y por mi experiencia, siempre va a llegar una información que vamos a poder sostener. Si es una información que te va a desbloquear, como me pasó a mí, a lo mejor tienes un periodo un poco de crisis, pero es algo bueno para ti. O sea, siempre es algo que te va a ayudar a mejorar y a crecer. En mi caso, además, los mensajes que llegan con una vibración muy amorosa, muy respetuosa. Y os estoy contando todo esto porque también hay muchos mitos, ¿no? Y muchos miedos con respecto, y muchos tabús con respecto a este fenómeno. Pero deciros que bien vivido y, claro, hecho previamente este proceso, ¿no? O en paralelo, porque esta higiene interna, pues es una bendición, es una bendición. Y entonces la confianza pues se va ganando poco a poco, se va ganando poco a poco, como en cualquier cosa, ¿no? Imaginaros que nunca habéis cocinado, sabéis que tenéis esta capacidad, pero como no lo habéis entrenado, todos podemos cocinar. Pues bueno, es poco a poco, ir, al principio a lo mejor vas con la receta, luego ya improvisas, luego, ¿no? A lo mejor alguien te da un consejo, pues es lo mismo. Esta continuidad y esta práctica, así, se va cogiendo confianza. Yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Vale, una pregunta más y después paso a los micrófonos. Telma nos dice, puede pasar a cualquier persona, ¿no? Entiendo que depende de la apertura que haya la persona y lo conectada que esté con ella misma y eso que le llega, lo que escuche, y eso que le llega, lo escuche y aprecie. Sí, sí, esto yo creo que tal cual, todos, igual que todos tenemos los 5 sentidos, todos tenemos estas capacidades sensitivas más o menos desarrolladas, más o menos entrenadas.
y también pues uno se puede aplicar a desarrollarlas más. Intuiciones, yo creo que casi todo el mundo ha tenido una intuición en un momento dado de, bueno, decir, mira, hoy no cojas el coche, hoy ves por esta calle en lugar de la otra. Entonces yo creo que esa sensitividad la tenemos todos. Sí que es verdad que a lo mejor hay personas que de nacimiento ya, porque esto lo estudió la Safika Karagulla, de nacimiento ya tenían estas capacidades muy desarrolladas, ¿no? Diríamos, a lo mejor, si hacemos una comparación con el mundo de la música, que eso lo entiende todo el mundo, pues a lo mejor todos podemos cantar y todos podemos mejorar esta capacidad de cantar, pero algunos igual, pues como a mí, se me da mejor cantar en la ducha y no ponerme, no sé, cantar para elevar corazones. Porque hay personas que nacen con esa capacidad, pues a lo mejor más ya de entrada desde pequeños, muy desarrollada. Safika Karagulla también se dio cuenta que solía ver personas, de estas personas que estudió que eran sensitivas, solían tener en su linaje familiar a alguien con alguna capacidad similar, una abuela, solía haber saltos generacionales, a lo mejor una abuela, una bisabuela, alguien que tenía estas capacidades. Puede que también haya estas personas en vuestros linajes, pero que ni siquiera lo sepan, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que decías, jolín, es que mi abuelo, cuando estaba con él, qué bien me encontraba, me encantaba estar con él, me encantaba ir con él al huerto, ¿no? Y a lo mejor esa persona tenía una capacidad para sanar, pero nadie le enseñó, él no lo sabía. Entonces, bueno, pues sí, suele haber personas como, digamos, que van en avanzadilla porque ya les viene del linaje familiar, pero que todos podemos desarrollarlo, yo lo tengo clarísimo, que es así. Sí, añadiría aquí, a partir de la experiencia del curso, ¿no?, que hicimos, que durante las semanas que duró el curso, el hecho de tener la atención despierta a todo este orden de fenomenología nos hizo percibir mucho más, ¿no?, las que estamos en el curso. De alguna manera, fueron semanas en las que seguramente no ocurrían más cosas, simplemente estábamos más despiertas a percibirlas porque estábamos tratando el tema. Entonces, esto ligaría con el primer punto, ¿no?, que tenemos, Sí, lo primero es reconocer que esto existe, claro, lo segundo diría también no olvidarlo, ¿eh? claro. Los humanos somos olvidadizos de nuestras capacidades, entonces, pero sí, el hecho de la formación era, yo, incluso yo, ¿no?, lo sentí mucho más despierto y registré mucho más, muchas más experiencias que posteriormente, ¿no?, que de alguna manera pasa a un segundo plano y lo medio olvidamos, ¿no? Puedo hacer la meditación, tranquila. Si me dejáis redondear el tema, toda esta relación, ¿no?, con la espiritualidad, con el arte, con la mística, también estamos retornando a un conocimiento que ya estaba. eh, Durante muchos siglos, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta ahora un siglo y 2 siglos a lo sumo, eh, el arte, sobre todo lo que se consideraba el arte, era en el mundo de lo sacro, no era, no se firmaba, no había un individuo que firmaba la obra diciendo esto es mío. ¿Mm? Y igual que no se firmaba una catedral o no se firmaba un serio, se registraba, se compartía, pero este sentido de la individualidad en la creación es muy reciente en la historia de la humanidad y muy empobrecedor, ¿no? Y si además añadimos todo el marco estrictamente racional, ¿no?, pues la mirada que tenemos de este tipo de experiencias queda totalmente anulada, totalmente anulada. Si creemos que todos los procesos, lo que hacemos, lo hacemos nosotros, este yo, que hay un yo hacedor, un yo que escribe, un yo que habla, un yo, eso es una mirada,
muy concreta, muy de nuestros tiempos y que nos aleja de esta mirada, como decía Ángel también, que es desde una visión espiritual de la existencia, y yo diría de lo sagrado, no solo en el sentido más profundo de lo sagrado. Pero tener en cuenta eso, las obras no se firmaban. A nadie se le ocurría decir antes, esto es mío. Solo este dato nos da una idea de cómo nos hemos alejado de este tipo de miradas, ¿no? Bueno, con esto lo dejo. Si te parece bien, Mapi, vamos con la meditación. En una meditación, yo me voy a abrir a lo que llegue, porque normalmente estas meditaciones son totalmente inspiradas y tienen muy presentes a las personas que están aquí. Entonces, bueno, sencillamente invitaros a que, si os es favorable, atenuéis la luz. Si no, si estáis bien, pues a lo mejor cerrar los ojos, poneros cómodas, relajaros, y que sepáis esto, que después, al finalizar, tendréis un tiempo para registrar aquello que hayáis percibido. Pueden ser, como hemos dicho, pueden ser imágenes, pueden ser palabras, pueden ser conocimientos certeros, pueden ser sencillamente sensaciones corporales. Estad abiertas y relajadas y atentas a vuestra percepción, porque seguramente vais a recibir información. Incluso os diría que si hay algo que os inquiete o alguna pregunta, os la podáis formular internamente o escribirla, y si no, sencillamente os abráis a lo que tenga que emerger y llegar para vosotras, ¿vale? Yo voy ahora a compartir una música, y mientras vosotras pues os podéis ir poniendo cómodas. Lo primero que me muestran y me indican es que os imaginéis que estáis al aire libre, que tenéis los pies descalzos. Sentid la tierra y la hierba fresca bajo vuestros pies. Sentid ese contacto con la tierra húmeda. Sentid que estáis bien afianzadas en la tierra, con vuestros pies y con vuestras piernas. De cintura para arriba me indican que necesitaríais hacer como estiramientos. Imaginalmente hablando, podéis estirar los brazos, soltar las manos, mover la cabeza, el cuello. Relajar de algún modo vuestro cuerpo, desentumecerlo, liberarlo, aligerarlo. Sentid ese contacto de cintura para abajo con la tierra.
y sentid ese contacto de cintura para arriba con el cielo. Abrir los brazos a la ligereza. Abrir la mente y el pensamiento y dejar que las mariposas de vuestras preocupaciones revoloteen, salgan de vuestra cabeza y se vayan a posar a otros rincones, a otras flores. Sentid también como ahora que vuestra cabeza se ha despejado, vuestra coronilla se abre y como si tuvierais una corona de luz. Esa corona de luz da la bienvenida a un flujo de luz. Ahora estáis erguidas, con los pies en la tierra, con los brazos abiertos y la mente despierta. Y un flujo de luz os atraviesa por la coronilla. Llena de bálsamo vuestra mirada, limpia los caracolillos de los oídos, refresca con saliva nueva vuestra boca y desciende por vuestra garganta, allí donde a menudo se os hacen nudos. Esta luz, este flujo, esta corriente tiene el cariñoso poder de disolver todo obstáculo en vuestra garganta. Vuestra garganta. Tenéis esa capacidad de levantar el dique, la tajadera, para que el agua, la luz, este flujo de luminosidad húmeda os pueda atravesar. También este conducto, este canal que es vuestra garganta, este canal que os sirve para expresar, pero sobre todo os sirve para conectar vuestro corazón a vuestra percepción, a vuestra expresión. Muchos tenéis la garganta obstruida y es por ello que vuestras palabras atienden solo a vuestros razonamientos mentales. Al abrir este dique, al liberar este nudo, vuestro corazón puede conectar con vuestra boca, con vuestros oídos, con vuestros ojos. Puede refulgir la fuente del corazón también hacia arriba para refrescar vuestra percepción. Así, una vez desobsturado este nudo de la garganta, la luz que atraviesa vuestra coronilla desciende con fuerza hacia vuestro corazón y limpia este canal de doble dirección que os permite conectar la ternura cordial con la humedad de vuestra visión interna. Este flujo de luz que ahora refulge en vosotros impregna vuestro corazón. Vuestro corazón se siente bendecido por esta luz. Es como si fuera un panal de miel. Vuestro corazón rebosa dulzura. Ese zumbido de las abejas que laboran en vuestro corazón. Ese zumbido que os indica que podéis reinar en vuestro corazón y no solo en vuestras cabezas. Que esa corona que ostentáis para comunicar
también puede brillar en vuestro corazón. Vuestro corazón siempre laborioso. Vuestro corazón tiene una autosuficiencia que os reconecta con vuestra esencia. Incluso si habéis descuidado alguna vez vuestro corazón jamás os ha descuidado a vosotras, jamás os ha abandonado. La reina sigue en el centro de su panal. Y ahora que sabéis que el objetivo principal de vuestro corazón es hacer miel, rebosar dulzura, es llenaros y rebosaros de esa luminiscencia líquida y embriagadora. Ahora podéis extender las manos y podéis conectar también el corazón a vuestras manos. Y ahora, si ponéis vuestras manos al servicio de vuestro corazón, todo aquello que hagáis con vuestras manos expresará el valor, la dulzura y el coraje de vuestro corazón. Y así, en esa reconexión, ganáis poder, ganáis autenticidad, ganáis inspiración y fuerza creadora. Y ahora, dejáis que ese flujo que entraba por vuestra coronilla y recorría todos vuestros sentidos y atravesaba vuestro corazón y vuestras manos descienda también hacia vuestro ombligo, descienda también hacia ese núcleo de creatividad, hacia esa matriz que es un espacio de creación biológica, pero también un espacio matricial para la reconciliación con vuestro ser encarnado. Pues tan valerosa es esta escala de poder que os une del corazón a la coronilla como esta escala de poder que os une del corazón hacia el chakra raíz. Así, dejaros atravesar por esta luz de arriba a abajo. Dejar que esta corriente efervescente, luminosa, cálida, melosa y dulce recorra todo vuestro ser. Se extienda también por vuestras piernas y por vuestros pies, para que sintáis la bendición de estar vivas, para que sintáis que esta es una oportunidad para tomar las riendas de vuestras vidas, para reinar en vuestras vidas, para sostener vuestra magnificencia con humildad. Pues es verdad, cada una de vosotros tenéis un tesoro de cordialidad, tenéis un panal de miel, de dulzura a rebosar. Pero a veces sois como el oso perezoso, como el oso que hiberna y se olvida de su dulzura, como el oso que se aletarga buscando ternura, sin saber que tenéis el acceso directo a la fuente de vuestra esencia. Y así, ahora que habéis conectado todo vuestro ser con este flujo de luz e inspiración, os invitamos a rebobinar a un momento de vuestra infancia. Os invitamos a ir al encuentro de esa niña o de ese niño
que le gustaba corretear, que le gustaba jugar, que le gustaba imaginar y que por alguna razón dejó de corretear, dejó de imaginar y dejó de jugar, sino totalmente, sí, parcial. Os invitamos a concederos ese espacio de recreo, pues ahora, en vuestra madurez, tenéis las llaves de este jardín. Nadie os puede expulsar de vuestro jardín de recreo. Sois autosuficientes. Entrad allí y coged de la mano a vuestro infante. Dejadle que juegue sin limitación. Dejadle que corra y ría, sin poner un tiempo de finalización. Pues ahora sí, dicen, ha llegado el momento de que os permitáis que vuestra vida sea siempre un espacio de juego y de recreo. Y cómo se vive una vida de espacio, de juego y de recreo. Una vida de juego y recreo es una vida creativa, sencillamente, una vida fluida, una vida inspirada, una vida conectada, en cualquiera que sea la cotidianidad de vuestro día a día. Así, ahora que estáis con vuestra niña, que vuestra niña os coge de la mano, os invitamos a trepar a ese árbol que está en medio del jardín, ese árbol que ha sido plantado para vosotras, para ofreceros sabiduría. Aquellas que son aventureras y saben trepar, que abracen al árbol y suban con facilidad. Aquellas que necesitan ir con pies seguros. Podéis ver y percibir que hay una pequeña escalera para ascender. Las dos vías son buenas. Lo que importa es que decidáis subir a este árbol de sabiduría. Entre las ramas de este árbol hay una pequeña casa de madera. Es una casita de ensueño. Tiene remolinos que giran al viento. Es el lugar propicio. Es el lugar de la confortabilidad. Y también es el lugar de la seguridad, donde toda vuestra imaginación se puede desplegar sin ningún temor. Allí, en esta pequeña casita de madera, estáis a salvo. Y allí hay, encima del suelo que también es de madera, hay hojas en blanco y hay lápices de colores. Y en este espacio seguro vais a poder dibujar, escribir, sentir y percibir aquel mensaje más importante, más revelador, más iluminador para vosotras y vosotros en este momento vital. Porque esta niña, este infante, sabía y recordaba de dónde venía y a dónde va. Conoce tu propósito vital. Solo tienes que dejarle jugar, dejarle crear, y este infante te revelará su saber más esencial.
Date pues un tiempo para ser ese infante, para retomar ese momento de pura creatividad en el que todo lo sabías y no te daba miedo imaginar. Recupera esa inspiración cordial, recupera esa sabiduría ilimitada de la infancia y deja que ese papel en blanco te revele aquello que necesitas saber, aquello que necesitas incorporar para ser la mejor versión de ti misma. Coge ese papel mágico, coge ese papel revelador y ponlo en tu bolsillo. Ponlo en un bolsillo que tienes justo pegado al corazón. Y vuelve a descender del árbol. Dile adiós a esa casa que te ha procurado esa conexión, esa sabiduría. Y vuelve a descender por ese árbol mágico y sabio. Dale un abrazo a esa niña. Deja que esa niña te dé un abrazo y fúndete con ella. Muéstrale su agradecimiento y deja que ella te agradezca, que le des un espacio en tu vida. Porque ahora tú tienes el poder de la madurez, tienes el poder del acogimiento, tienes los recursos necesarios para mantener ese espacio de recreo, ese jardín de bienestar que solo tú te puedes procurar y le puedes procurar a tu infante. Siéntete allí en ese espacio de naturaleza, de esencialidad y de libertad. Siente que ese espacio está en tu interioridad, que puedes regresar a él siempre que quieras porque forma parte de ti. Y en ese abrazo de reconciliación, cántale a tu niña una nana para que duerma contigo, para que agradezca cada mañana, para que juntas podáis abrazar esta oportunidad de estar vivas. De tocar con los pies del suelo y con los brazos del cielo, de ser el broche perfecto entre dos realidades, entre dos dimensiones que se reúnen en vuestro centro. Esta oportunidad de canalizar cada día vuestro ser más esencial, vuestro corazón, ese panal de miel, ese lugar de la dulzura infinita, ese lugar que jamás deja de elaborar ternura. Solo permítete probarla cada día. Si la sientes en ti, si endulzas tu vida con tu propia
miel. Si confías en tu autosuficiencia, en ese acceso a la fuente original que emana en tu centro cordial, entonces podrás compartir y emanar esta vitalidad, esta alegría, esta energía de luz, de humedad, de miel. Entonces, con este regalo que te ofrecemos, que no es otro que el del recuerdo o el reconocimiento de tu propio regalo cordial, ese don que te es dado, lo que debe ser activado, que debe ser cuidado, debe ser cultivado, reconocido. Así, siéntete segura, siéntete autosuficiente, siéntete bendecida, siéntete dulce y sabia, pues en verdad, así eres. Y desde aquí te invitamos a reinar en tu vida, a que ese zumbido de la reina de tu corazón te acompañe, a que esa corona brille alrededor de tu cabeza, a que sostengas y confíes tu magnificencia sin olvidar la humildad de tus pies descalzos, en ese punto perfecto de entrelazamiento, pues eres, sí, divina y humana. Eres la mezcla de esas dos realidades, el lugar de encuentro entre lo trascendente y lo inmanente. Tú puedes acoger dentro de ti esa doble dimensión y reunirla en ti. Desplegarás las alas de tu ser más esencial, de tu ser más original, de esa sabiduría cordial que te acompañará en tu día a día. De allí descansará tu confianza, de allí rebosará tu dulzura y allá podrás compartirla, llenándote la boca, pues tus palabras serán amorosas y tus relaciones se volverán amables, porque habrás empezado a sostener en ti ese panal de miel, laborando con él en tu día a día, en tus acciones, en tu cotidianidad, sin banalizar el mundo espiritual, llevándolo a lo familiar, a lo cercano, a lo próximo, a lo innato. Así decimos, somos vuestros hermanos, ni más ni menos. Estáis en esta dimensión terrenal y es una gran oportunidad que podéis aceptar llevar con dulzura o con amargura, que podéis aceptar llevar con pereza y aletargamiento o con enérgica expresión de vuestra auténtica naturaleza. Este es, amigas y amigos, nuestro mensaje para hoy. Os invitamos a sostener esta conexión y aunque poco a poco vayáis desentumeciendo vuestro cuerpo, moviendo vuestros brazos, abriendo vuestros ojos, a la hora de registrar aquello que habéis sentido y percibido, sentiros de nuevo conectadas, como si estuvierais en esa pequeña casa, en ese árbol, en ese jardín de vuestro recreo,
y dejar que vuestras manos conectadas a vuestro corazón y vuestro corazón conectado a esa inspiración dulce y melosa pueda expresar aquello que necesitáis registrar. Sí, damos paso para que paséis a la acción y al registro de vuestra